cine colombiano. Eres tú, hace 20 años. No es que se parezca a ti, es que eres tú. Sobre todo lo que tiene que ver con la distribución, siempre es un problema muy grande en la historia del cine latinoamericano. Todo está mediado por un interés económico. Yo sé que debe haber contenido independiente muy bueno, pero pues no se distribuye, no llega. Quizás porque la comercialización y más, todo eso nos vende más como los productos americanos, las películas extranjeras por lo general suelen ser más llamativas. Yo creo que hay que construir espacios para que la audiencia se eduque, se entrene y pueda tener la posibilidad de acceder a este cine sin la necesidad de que se le sea impuesto. Uno se entera que recibieron un premio, pero uno dice, ¿pero en dónde? ¿Dónde la veo? ¿En qué cartelera? Y no existe. Lo que vemos es que las películas de autor son las que sobre todo financia el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Las comedias, digamos, populares, un poco en esa línea de Sábados Felices, ese programa tan popular en televisión desde hace mucho tiempo, han estado en el top 6, o sea, en las top 10, digamos, las 10 más importantes del cine colombiano en cuanto a espectadores. Esto que es un buen momento y una gran solución a nivel de la producción, o sea, hoy en día se están haciendo muchas películas, se enfrenta a un problema de distribución porque no somos un mercado lo suficientemente grande para asumir ese volumen de producción. Digamos, Colombia no es un gran consumidor de cine. De hecho, si comparamos nuestras cifras con México, con Brasil o con Argentina, somos poco consumidores de cine. Soy de los que creo que no necesariamente el público es el que decide. Creo que el exhibidor de alguna manera juega a hacerla fácil, y digo hacerla fácil no es que lo esté haciendo mal, sino que el cine es un negocio y el exhibidor en cierta medida busca lo que sabe que el público de alguna otra forma lo va a digerir. Es como ese cocinero que sabe que si la bandeja paisa se vende, pues como que para qué va a hacer caviar. Es que, pues el cementerio sí le quedó bonito, ¿para qué? Pero los materiales que se utilizaron no fueron los más óptimos y eso tarde o temprano se va a notar. Eso que se va a notar. Por ejemplo, nos haría falta una sala, aparte de la cinemateca, digo, pero una sala que sea una sala manejada por el Estado, ¿no? O manejada como funciona Proimágenes, ¿no? Con un fondo mixto, o una sala, o varias salas, o una red de salas. Creo que hay un modelo de salas alternativas donde circulan varias cosas, pero creo que eso debería de ser mucho más sólido y muchas más salas. Y hay películas que hacen 8.000, 10.000 espectadores en Cine Tonalá al meses, pero pues digamos que eso no es suficiente para un país de 40 millones de habitantes donde cada vez se está haciendo más cine y donde la reflexión que tenemos que hacer como país en estos momentos tan locos de crisis y de complejidad social. Apoyar el cine independiente no es fácil y menos el cine independiente colombiano, pero las cosas se han dado y la gente ha tenido muy buen recibimiento y creo que Tonalá ha logrado conseguir ese nicho y formar este público en estos 4 años. Pero sí lo siento como que no hay ningún tipo de cuidado con el cine colombiano por parte de los exhibidores, ninguno. Entonces, si la película no funciona, que usualmente no funciona, la sacan volando. O sea, no la cuidan nada, no es que la aguanten un poco, no es que la dejen en salas especializadas, no. O sea, uno va a la guerra totalmente y sin ningún tipo de presupuesto, porque al final las películas, los estímulos que da el ministerio para la promoción es bastante pequeño comparado con como lo que cuesta la campaña de publicidad de una película grande. Entiendo que tengan que velar por sus intereses y por la sostenibilidad de su propia empresa, porque pues si en este momento el cine colombiano no está haciendo plata, pues no se exhibe o no se le dan las mismas posibilidades, las mismas ventanas que otro tipo de cine, como el cine de Hollywood. Pero creo que ya como una cuestión más personal y más moral, creo que a pesar que no de plata, se debería hacer un esfuerzo por ayudar a este tipo de cine a que llegue a más gente. Y obviamente yo creo que esa responsabilidad pues la deberían tener la mayoría salas de exhibición, obviamente las salas comerciales no ven un lucro contra una película de Hollywood, ¿no?
y creo que sí deberían haber más espacios que apoyen este estilo de películas para que la gente, para que haya esa formación del público, porque si tú solo le das Spider-Man y Superman y es lo único que hay que ver, pues la gente solo va a ver eso. Necesito que estés en la jugada, porque en cualquier momento te vamos a buscar para que nos hagas una vuelta. Si ganamos mañana el torneo, te lo vamos a dar todo a vos. No, parce. Yo lo que menos quiero ahorita es bailar. Al ser un negocio, pues ellos no se ponen con romanticismos de vamos a apoyar el cine colombiano, esta película. Si tú tienes una venta de empanadas y te ponen a escoger entre vender 20 y vender 500, pues tú dices, no, yo prefiero vender 500 empanadas y no 20 de esta señora que las trae del Pacífico, que son de camarón, las prepara en leña. Si sabemos que las balas, tetas y culos venden, pues eso es lo que de alguna u otra forma se le da al público, y el público que está acostumbrado a eso, pues sigue acostumbrado a lo mismo y consumiendo lo mismo, seculan secolorum. Pero si le diéramos algo adicional y si empezáramos a instruirlo en eso de consumir un cine diferente, posiblemente en unos 10 años estemos hablando de un público que está enamorado del cine colombiano y que apuesta por él. Que digan que no lo consumen es muy difícil si la sacan la primera semana de exhibición. Pues uno tiene siempre el tiempo de ver una película una semana, uno también tiene otras cosas que hacer. Entonces creo que no es que de pronto no lo consuman, también creo que el apoyo no es suficiente para que se genere un consumo como el que debería ser. El cine tiene dos maneras de verse, uno como la necesaria obligación de retratar lo que somos y el entretenimiento. Son cómicas algunas, hay unas que pues no tienen mucha aceptación del público, pero pues a mí por lo general me entretienen. Algunas películas sí deben representarlo de alguna forma, en la parte que es muy folclórico, el colombiano es muy alegre. Muestra una cara de la cultura colombiana. Pero también es importante el otro tipo de cine, ese cine que busca contar las historias de aquellos que no tienen pantalla. No solamente sobre lo que la gente de afuera quiere ver, que son drogas, narcos y demás, sino que de verdad hacer algo propio, encontrar lo propio y mostrarlo. Me parece interesante que retratan como las problemáticas que ha vivido el país. Bueno, ¿por qué? Porque nos hace caer en conciencia de la realidad de nuestro país. Malo, porque pues ante otros países no nos van a ver con buenos ojos. ¿Me van a enseñar a disparar? La punta gonorra en la cabeza, que con odio. Necesito que me consiga un juguete. Yo se la he visto. Hay que seguir contando esas historias del conflicto y ahora el posconflicto, pero también hay otras personas que tienen historias y que quieren verse identificadas. Y creo que es hora también de internacionalizar un poco las historias que se producen acá y que se exportan, porque también es una manera de construir país, es decir, no todo lo que hay en Colombia es conflicto, aunque hay conflicto, entonces creo que hay que empezar a producir muchas otras historias. No hablar del narcotráfico es desconocer que realmente en Colombia se vivió fuertemente el narcotráfico y se vive aún. No hablar del conflicto armado en Colombia es desconocer que somos un país que ha vivido la guerra más de 50 años. No hablar de la violencia que vemos en las calles, los atracos y demás, es desconocer que tenemos ciudades muy conflictuadas. No hablar de pobreza en Colombia es desconocer que el 70% de la población no vive como debería vivir. Entonces, ¿cómo no hablar de esos problemas si de verdad nos inundan? Yo no creo que hay como decir, el cine colombiano está buscando su identidad, no. Lo que sí sé y tengo clarísimo es que las películas colombianas han contribuido a crear y a reflejar lo que es la cultura colombiana, eso sí. ¿Cómo le va en el negocio? Mal, re mal. Y pensar que hicimos de todo para llegar aquí. Estamos acorralados por la falta de plata. ¿Para qué les voy a negar que hubo uno que otro problemita? ¿Es verdad que no has vendido nada? Vamos a trabajar con los ¡Gringos! ¡Salud! ¡Ay, bendito Dios! Yo no le veo futuro en las salas. Me parece que el cine convencional
pucha, se va a ir cada vez más a cine blockbuster gigantescos y a unas pocas salas de cine experimental, de autor, ganadores de Cannes y tal. Pero no, el cine, creo que el cine ese intermedio se va a ir desapareciendo y se va a ir yendo a esas plataformas. Lo peor que le puede pasar a una cinematografía es que se vuelva monogenérica. ¿En qué sentido? Que solamente se hagan este tipo de películas. Es tan perjudicial hacer solamente películas de entretenimiento que solamente películas de arte y ensayo. Yo creo que entre los dos extremos hay una cantidad de grises y en la medida que aparezcan esos grises, pues se van resolviendo los problemas de relación con el público y de pronto de distribución, pero no es un camino fácil. Creo que hay una salida que viene ya, que son las plataformas digitales y son las películas directas a plataformas digitales. Netflix sí busca ese punto intermedio. Netflix es un sitio que tiene todo, tiene cine muy comercial y cine muy de autor y funciona. El público está cambiando y los hábitos de consumo están cambiando de una manera radical. Así como hay más películas, que es un problema, también hay más canales de distribución, que puede ser una solución. Creo que tenemos que trabajar mucho en buscar maneras de interacción, en volver una experiencia, ver cine nacional. Esperemos que siga así, esperemos que de verdad lleguemos a una edad adulta en esto del cine, porque creo que nosotros, si bien antes no existíamos, nacimos, gateábamos, estábamos en pañales, creo que ahorita lo que pasa con el cine es que estamos en una especie de adolescencia buscando nuestra personalidad.